Bien, amados hermanos, los invito a que puedan buscar en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y doy lectura en el nombre del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Hoy, hermanos, estamos haciendo un paréntesis en la serie que estamos viendo de las parábolas, así que no es que estemos perdidos, por eso estamos en otro texto hoy día. La próxima semana retomamos nuevamente las parábolas. Volvamos entonces ahora a nuestra predicación. Este fin de semana se celebra el Día de la Madre. Ayer partieron en muchos lugares ya celebrando a las madres, y uno lo puede notar en los lugares donde hay cementerios. Se llena de una manera extraordinaria. Nosotros vivimos cerca de Américo Vespucio, y se hace un taco enorme ayer, y yo sé que hoy día también, pero se entiende el amor de los hijos para sus madres. Y todos nosotros queremos estar con ellas, celebrarle, mostrarle nuestro amor, pero como decía mi hermano Eduardo, muchos no tienen esa opción, y por eso van a los cementerios y tratan de mostrarle su amor a sus madres. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios tenemos una certeza, que después de esta vida no se termina todo, viene algo más. Por lo tanto, nuestra madre, si ya no la tenemos, sabemos que si creyó en Cristo vamos a estar con ella después y la vamos a poder volver a ver. No obstante, todos los que no creen en Cristo van a los cementerios con una esperanza falsa. Y ellos van y hacen serenata, hacen chistes, se quedan horas conversando con una tumba donde solo están los restos de su madre. Pero su madre no está ahí, no lo está escuchando. Por lo tanto, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos con alguien que está muerto? ¿No escucha? ¿No responde? Por lo tanto, de eso es lo que vamos a hablar de este texto, de los que están muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, Cristo da una nueva vida a los que están muertos. Por lo tanto, de eso vamos a hablar hoy, de la esperanza que hay en Cristo, de esta nueva vida que Cristo nos puede dar. Y la predicación de hoy, amados hermanos, la voy a dividir en 3 puntos. El primer punto es los muertos en delitos y pecados. Acá voy a explicar
cuál es nuestra condición antes de que nosotros podamos conocer a Dios y en donde nuestros pasos eran seguir la corriente del mundo. El segundo punto es una vida juntamente con Cristo. Y acá vamos a mostrar cómo Cristo transforma nuestras vidas. Y el tercer y último punto, salvados por gracia. Y aquí vamos a ver el mayor regalo que puede haber para toda la humanidad. Esta predicación se va a llamar Una nueva vida en Cristo. Y antes de poder comenzar, les quiero dar un muy breve contexto acerca del libro de Efesios. La gente que participaba en esa iglesia eran gentiles. Y cuando nos referimos a gentiles, es una persona que no era judía. Por lo tanto, no era con la tradición que ya venían hacia atrás, sino que era una iglesia nueva que se estaba formando. Y eso generaba conflictos en la época. Los judíos querían seguir guardando su tradición, pero por el otro lado estaban los gentiles que estaban llenos del Espíritu Santo, que creían en Cristo y querían seguir a este Dios que ofrecía salvación. Y empezaba un celo entre los judíos porque decían, ¿por qué Dios está con ellos si nosotros somos el linaje de Abraham? Por lo tanto, esta iglesia no era ajena a ese conflicto que había entre judíos y gentiles. Otro detalle interesante es que en este capítulo puntual, Pablo comienza refiriéndose a vosotros. Él no se hace parte, porque está haciendo un contraste entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Por eso él parte diciendo vosotros los gentiles, vosotros. Pero llega un momento en que Pablo va a decir nosotros, uniendo a los gentiles y al pueblo de Israel. Y el último detalle importante del contexto de esta carta es que la iglesia de Éfeso era muy idólatra. Ellos tenían el templo de la diosa Diana y eran fieles a ella. Y eso se traducía en muchas prácticas totalmente en contra de lo que Dios enseña. Y ellos la practicaban. Por lo tanto, esta iglesia que estaba en Éfeso no solo luchaba con los judíos, sino también con su propia gente que seguía a esta diosa Diana. Entendiendo todo eso, entonces, hermanos, les voy a volver a leer los versículos del 1 al 3. Y partimos con el punto 1. Muertos en delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las hermanas de esta iglesia tienen una gran ventaja versus los varones hoy día. Y esa ventaja es que ellas ya estudiaron este texto. Ellos ya hicieron la tarea, así que todo lo que yo les voy a decir no hay nada nuevo. Pero los varones, vamos a ver quién ayudó a su esposa a estudiar hoy día. En la versión de la Biblia de las Américas que acabamos de leer y en la Reina Valera, hay algo que no existe en el texto original en griego, y es la frase, y Él os dio vida a vosotros. Si nosotros vamos al texto original, eso no existe, no está. Entonces la pregunta es, ¿por qué si nosotros creemos tanto en nuestra Reina Valera y en la Biblia de la América, está esa parte agregada? Con mi suegra discutíamos el día de ayer acerca de las traducciones. Y efectivamente el traductor no puede hacer una traducción literalmente de todo. Llega un momento que dice, esto no se entiende. ¿Cómo lo hago para que la persona entienda el contexto al que se está refiriendo? Y es por eso que los traductores de la Biblia de la América y la Reina Valera agregan esta porción. No la inventaron. En el versículo 5 más adelante hace esta misma
frase, donde dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces ellos, para que se entienda el sentido de lo que viene, agregaron al principio, y Él os dio vida a vosotros. Y ahí sigue diciendo que estabais muertos, etc. Haciendo un contraste entre la vida y la muerte. Por lo tanto, Pablo acá está comenzando a mostrar que esta iglesia gentil estaba muerta en sus delitos y pecados antes de que tuvieran esa vida. Y ahí está el vosotros que yo les comentaba. Pablo no se hace parte. Él dice, vosotros estabais muertos en sus delitos y pecados. Pablo estaba mostrando que esa iglesia, antes de conocer a Cristo, no eran dignos. Sin embargo, Cristo los hizo dignos. Cristo, aunque el mundo no los consideraba, Cristo los escogió y Él los consideró. Ahora, ¿por qué, hermanos, Pablo dice que ellos estaban muertos? Yo creo que no es agradable para nosotros que alguien se acerque y nos diga, tú estás muerto. Y nos miramos, nos peñiscamos, sentimos dolor. No estamos muertos. ¿Por qué alguien, y particularmente un apóstol, viene y nos dice, están muertos? Pablo indica la causa de esta muerte. Pablo dice, por sus delitos y pecados. Esta iglesia, hermanos de Éfeso, y esta iglesia que usted está ahora, tienen algo en común, que está conformada por pecadores. No somos santos. Por eso estamos acá en la iglesia buscando de Cristo. Porque efectivamente estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo sigue agregando, amados hermanos, que ellos, ¿cómo lograban tener estos delitos y pecados? Era porque ellos seguían la corriente de este mundo. Estamos hablando de la época de ellos. Ellos seguían esa corriente. Yo le hablaba de la diosa Diana. Era difícil en un lugar culturalmente muy religioso ir en contra de esas prácticas. Nosotros lo vivimos hace poco tiempo para Semana Santa, donde los católicos tienen una influencia tan grande que todo el mercado dice no coma carne. Y nosotros como hijos de Dios que entendemos que no hay una razón bíblica para eso, entramos en una lucha. ¿Y qué pasará si yo como carne? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Por qué ese día sí? ¿Por qué ese día no? Es difícil luchar contra una cultura que te empuja hacia algo. Y ellos estaban en esa cultura donde la diosa Diana exigía cosas perversas. Había prostitución, había fornicación, entre muchas otras cosas. Y la iglesia estaba luchando con eso. Y por eso ellos dicen que estaban siguiendo la corriente de ese mundo. Y cuando uno sigue una corriente, se deja llevar por el flujo y es algo normal. Por lo tanto, toda la gente de Éfeso entendía que eso era lo normal. Eso era lo bueno, lo correcto. Pero ¿quién es el que crea estas cosas? ¿Quién es el que guía esta corriente de este mundo? La respuesta la da Pablo diciendo que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es este príncipe de la potestad del aire? No es nada más ni nada menos que Satanás. Es el diablo el que guía al mundo. Es el diablo el que trae las modas. Es el diablo el que trae la corriente que hace que todos la sigan de una forma natural. Por lo tanto, todos los que nos dejamos llevar por estas corrientes del mundo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El diablo quiere que el mundo se pierda. Él quiere que la gente deje de lado a Dios y que no lo sigan y no crean en Él. Él hace un trabajo de joyería con cada uno de nosotros porque Él no quiere que estemos con Dios. Él está trabajando en los hijos de desobediencia, como decía este texto.
y lo llevaba, y en Éfeso tenía la ciudad ganada, porque estaba llevándolos hacia la diosa Diana. Cuando vemos eso y lo llevamos a nuestros días, ¿cómo será? ¿Cuál será la corriente de este mundo, la que está guiando la agenda del día a día? Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros siempre nos rodeamos de borrachos? ¿Qué dirán los demás de nosotros? Puede que no bebamos, pero el dicho dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y qué pasa si nos rodeamos de gente que tiene comezón de trabajar, que no le gusta el trabajo, prefiere estar tranquilo en su casa, acostadito? Y si nosotros nos rodeamos de esa gente y fomentamos la flojera el uno al otro, ¿qué dirán los demás de mí? Por lo tanto, empezamos a ver que ellos estaban luchando contra esta corriente, lo que el mundo te lleva. Y tú, al ser parte de esta corriente, la gente te va a llamar por el nombre de esa corriente. Pablo le está recordando el pasado que ellos tuvieron como iglesia. Sin embargo, en el versículo 3 de Efesios dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Déjelo ahí un poquito, hermano. Fíjense, hermanos, que ahí dice: en otro tiempo vivíamos. Está hablando en pasado. Pablo le está recordando: cuidado, hay una corriente de este mundo. Los que la siguen están muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, ustedes en otro tiempo vivían de esa forma. Un hijo de Dios ya no camina con la corriente de este mundo. Eso está diciendo Pablo. Ya no están siguiendo las enseñanzas demoníacas de lo que el mundo quiere seguir y adorar. Ustedes, los hijos de Dios, ya no viven de esa forma. Hay un cambio, algo pasó. ¿Por qué antes sí y ahora no? Y fíjense un detalle. Pablo ya no está hablando de vosotros. Pablo en este texto habla de nosotros. Por lo tanto, todos los gentiles que no creían en Dios estaban perdidos. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, cuando ellos creyeron en Cristo, pasaron a ser parte de la iglesia de Dios. Tanto judíos como gentiles conforman esta iglesia de los que creen en Cristo. Por eso Pablo dice: nosotros ya no vivimos de esa forma, los que somos parte de la iglesia del Cordero de Dios. Antiguamente, esta iglesia buscaba los deseos de la carne y la mente, y eso los hacía hijos de ira. La pregunta para nosotros en el 2025, ¿estaremos ajenos a esos días como los que se vivió en Éfeso? ¿Cuál es la corriente del mundo que existe hoy? Si nosotros ponemos atención, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta de que el satisfacer los deseos de la carne y de la mente sigue hoy en día. No es distinto a aquella época. Al contrario, me atrevo a decir que es peor, porque tenemos mayor conocimiento de lo que ellos tenían. Una vez, una persona transgénero dijo un comentario que se hizo viral. Él dijo que Dios lo había hecho bien al crearlo. No obstante, lo hizo con un envase equivocado. Cuando analizamos, hermanos, ese tipo de declaraciones, ¿qué es lo que vemos? ¿Estamos culpando a Dios de nuestra perversión?
¿Es Él el responsable realmente de mi actuar? ¿Todos mis pecados son responsabilidad de Dios? Leamos, hermano, en Romanos 1, del 22 al 27. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que se encontra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Qué vemos, hermanos, en esto? El mundo se cree sabio en su propia opinión, pero se han vuelto necios. Es debido a esta razón que Dios los entrega a estos actos vergonzosos y, como dice el texto, que vienen de su propio corazón. Por lo tanto, nuestra perversión, nuestros deseos de nuestro corazón, ¿son responsabilidad de Dios? No, nosotros somos los necios que creemos saber algo. ¿Estamos viendo el punto, amados hermanos? La corriente de este mundo es peligrosa, no es un juego. Es Satanás quien está dirigiendo a su ejército y lo dirige y lo lleva incluso hasta hacia tu familia. Es Él el que está acechando tu hogar por medio de la corriente de este mundo y quiere llevarlo a que tengan deseos en su carne y en su mente que tú no quieres que tu familia tenga y tú tampoco los quieres tener. Como conclusión de este primer punto, Pablo está mostrando que todos estábamos bajo la misma condición. No importaba si eran judíos, no importaba si eran gentiles, no importa si tú eres chileno o de otra nación, todos estamos en la misma condición. Estamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Y solo lo único que queremos es seguir la corriente de este mundo, la cual es para satisfacer nuestros deseos de la carne y de la mente. Viendo eso que Pablo nos está mostrando, pasemos al segundo punto. Vida juntamente con Cristo. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 4 comienza con dos palabras que tenemos que considerarlas mucho. Estas dos palabras son maravillosas y estas dos palabras son pero Dios. Cada vez, amado hermano,
Cuando usted lea su palabra, lea la Biblia, esté con su familia leyendo y encuentren un pero Dios, haga un pausa. Haga un pausa. Lo que Dios está mostrando, ahora viene algo, que Dios va a actuar. Vimos los primeros 3 versículos. Estamos muertos. La corriente de este mundo, Satanás, el príncipe, la potestad del aire, todo se ve negro. ¿Qué va a pasar? Y aquí viene la palabra gloriosa del Señor. Pero Dios no se va a quedar tranquilo. Dios no va a dejar que este mundo siga como está avanzando. Y aquí Pablo pone, pero Dios. ¿Qué va a hacer Dios al respecto? ¿Habrá abandonado a su creación? ¿Habrá abandonado las promesas que hizo desde el principio? Recordemos, hermano, hacer estas pausas en el pero Dios y meditar. ¿Qué me va a mostrar el Señor ahora? Pablo quiere hacer la comparación entre que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en Dios que es rico en misericordia. Este Dios que es rico en misericordia también es amoroso. Sigue el texto diciendo, porque por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero Dios, pausa, reflexión. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos. Pero Dios nos dio vida. Nos dio vida en Cristo. Esto, amados hermanos, es lo más maravilloso que usted va a escuchar en este día. Lo siento, mamita, a lo mejor hay muchas sorpresas para ustedes hoy, pero lo que yo les voy a decir ahora es más grande de lo que le van a dar a ustedes en este día. Esta es la mejor noticia que nosotros podamos encontrar. Porque estábamos muertos, pero nos dio vida. ¿Cómo es posible, hermanos, si estábamos muertos, que alguien nos dé vida? No sé si usted ha intentado revivir un animal muerto, que esté aplastado. ¿Cómo lo volvemos a la vida? Es imposible que algo muerto vuelva a la vida. Pero Dios mostró su amor, mostró su misericordia y Él envió a su único Hijo. Él lo envió a este mundo para que muriera lleno por todas nuestras culpas. Cada uno de nosotros, hermanos, si nos miramos interiormente, realmente veríamos que nuestro corazón está podrido. Si miramos nuestra mente, amados hermanos, estamos podridos. ¿Qué dignidad hay en nosotros? Pero todo lo que hacemos día a día que ofende al Señor, Él lo tomó y se lo entregó a su Hijo. Y Cristo, cuando llevó su cruz, no solo llevaba la cruz, sino que llevaba nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra maldad. Él la llevó. Y era una carga pesada. Imagínese el dolor que le provoca un pecado a usted. ¿Cuántos quiebres han ocurrido en su vida por culpa de un pecado? Pero Cristo llevó nuestros pecados. ¿Hay amor en eso? Absolutamente. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es el que hace la buena obra entonces? Oh, es Dios, amados hermanos, el que transforma nuestras vidas. Es Dios quien puede salvarnos de la corriente de este mundo que nos lleva y no podemos salir. Él vino y dio su vida. Cristo dio su vida por todo aquel que en Él cree. Y si tú crees realmente en Él, puedes salir de esa corriente que te está llevando ahora. La gente del mundo siempre busca reconocimiento, que lo exalten, que digan, ¡ay, qué bueno es! La gente que trabaja siempre quiere que su jefe lo vea en el momento justo, que está haciendo muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque nos gusta en esta carnalidad que la gente nos reconozca. Pero Dios no actúa de esa forma. Él no quiere que tú digas, yo soy bueno. Yo he logrado esto por mí, porque hago tan bien las cosas. Yo una vez conocí a una persona y estábamos hablando de moralidad y él me dice, yo no le hago daño a nadie. Yo me preocupo día tras día de hacer el bien y no dañar a los demás. Un discurso espectacular. Pero yo lo conozco. Y yo veo cuando trata mal a otras personas. Por lo tanto, a veces nosotros queremos realmente ponernos una polera de intachabilidad. Somos los mejores. Obramos bien con todo el mundo. Pero realmente Dios nos conoce mejor. Y ve lo podrido de nuestro corazón. Por eso, hermanos, no hay mayor regalo de que Cristo haya dado su vida. Y es un regalo. No requiere que tú hagas obras ni te esfuerces. Los versículos 6 y 7 continúan diciendo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos dos versículos nos muestran la obra maravillosa que ha hecho Dios con su iglesia. No solo, hermanos, nos da salvación por gracia a través de Cristo, sino que también nos resucita, nos da una nueva vida con Él. Yo no sé si ustedes han alguna vez pensado qué significa eso, tener una nueva vida de estar con Él. Y Pablo dice que nos vamos a gozar estando en los cielos con Él. Vamos a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es algo hermoso. Eso realmente es una escena maravillosa. La sobreabundante gracia de Dios está con nosotros. Ahora, si nosotros nos vemos realmente resucitados con Él y sentados en los lugares celestiales, ¿será realmente que nosotros reflejamos eso hacia los demás? Recuerden cuando Moisés volvió del monte estando en la presencia de Dios, ¿y qué pasó con su rostro? Resplandecía, tanto así que no podían mirarlo. Y si nosotros resucitamos y estamos en los lugares celestiales con Cristo, ¿cómo se refleja la gloria de Él en nosotros? ¿Se está reflejando? Como conclusión de este segundo punto,
Pablo muestra el gran contraste que hay entre los que están muertos en delitos y los que tienen una nueva vida de gracia en Dios por medio de Cristo. Este es el regalo de Dios y este regalo es por gracia. Y el tercer y último punto es salvados por gracia. Voy a leer el versículo del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En las dos secciones anteriores Pablo ya hizo el contraste, la maldad, la perversidad y la nueva vida en Cristo, pero él aún quiere seguir enfatizando esa segunda parte, esa nueva vida, para que no haya ninguna duda de que esa salvación que usted tiene no es por mérito suyo. Y Pablo quiere recalcarlo nuevamente, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. Todo nuestro ego es al piso, hermanos. No es por nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde queda nuestra jactancia entonces? Esto, hermano, no es de nosotros. Ser humano siempre quiere resolver todo por sí mismo. Y cuando vienen y nos dicen, mira, tú puedes ser salvo, pero no es por ti. No es por tu obrar, no es por tu esfuerzo. Eso nos inquieta porque nosotros queremos hacer algo. Queremos aportar. Que Dios haga el 99 y yo hago el 1. Pero ¿qué pasaría si fuese así? ¿Cuánto nos jactaríamos de ese 1? Tanto así que el 99% de lo que Dios podría hacer no importa, porque yo hice el 1. Eso es una herejía, hermano. Y eso es Pablo lo que está recalcando una y otra vez acá. No es de vosotros, no es por obras. Por lo tanto, le pregunto, hermanos, nuevamente, ¿de qué nos jactamos entonces? Cristo enseñó una parábola de la que hemos estado estudiando en Lucas 18, del 10 al 14. Jesús dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Esta es una hermosa parábola que nos muestra nuestro orgullo, nuestra jactancia, el querer ser nosotros el que nos llevemos la gloria. Pero vemos el corazón humilde de este recaudador de impuestos que ni siquiera se atrevía a poder mirar hacia arriba.
y con esa humildad se mostró tal cual era. No tenía jactancia. Él no diezmaba, no hacía esto, no hacía lo otro. Él solo sabía que era indigno delante del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener una conciencia como la de este recaudador de impuestos. Que solo miremos, hermanos, lo que necesitamos de Dios. Y que no veamos en nosotros nuestro obrar como una justificación de nuestra salvación. Cuán fácil para nosotros a veces es decir, ¿seré salvo? Sí, porque voy a la iglesia, hago culto familiar, leo la Biblia todos los días, ayuno una vez a la semana, predico en la calle, converso con gente en mi trabajo y empezamos a dar una lista de buenas prácticas. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que el fariseo dijo? ¿Será tal vez que nuestra salvación solo se basa en nuestras obras? ¿O será que realmente sabemos que somos salvos porque Cristo me limpió de toda mi maldad? Hoy en día a muchos pastores les gustaría que en su iglesia estuviese llena de fariseos. No me equivoqué, está bien. Muchos pastores hoy en día quieren que en su iglesia esté lleno de fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los más rigurosos en todo. Leían la Biblia todos los días, diezmaban, tal como lo dijo él en esta parábola. Oraban, llegaban ahora a la iglesia y estaban ahí de la mejor forma posible, en su aspecto físico, en su aspecto espiritual. Por donde se le mirara eran intachables. Y muchos pastores están perdiendo el rumbo, queriendo que su iglesia sea farisea. Pero no quieren recaudadores de impuestos en su iglesia. Pero la buena noticia, amados hermanos, es que Cristo sí quiere recaudadores de impuestos en sus iglesias. Porque Cristo quiere esos corazones humillados, que se reconocen tal cual son y necesitan ayuda porque están muertos. No pueden vivir, no saben qué hacer de sí mismos. Y ahí es donde nace la esperanza. Y ahí es donde nosotros vemos que no hay nada en que podamos jactarnos. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los verdaderos hijos de Dios se caracterizan por algo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿cómo vuelvo a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Pero Jesús no se refería a eso. Es Dios mismo el que transforma el corazón de piedra, duro, que no quiere nada con Dios. Dios transforma ese corazón a un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que puede escuchar la palabra de Dios. Los hijos de Dios son nuevas criaturas en Cristo y tienen ese corazón. Pero ¿cómo entonces? Acá el texto del versículo 10 dice que somos creados para buenas obras. Y yo estoy enseñando que no hay jactancia. La salvación es por Cristo. Y ahora el texto dice, somos creados para buenas obras. ¿No se está contradiciendo el hermano que está predicando hoy día? No, porque la salvación no es por obras. Pero entonces, ¿qué hacemos con las obras que dice este texto?
Y aquí les digo a todos los que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo, es que ustedes son salvos. Y Dios, desde antes de que usted naciera, ya tenía creadas estas buenas obras para que usted haga de gratitud hacia Él. No para ganar salvación, porque usted ya es salvo. Si se arrepintió y puso la fe en Cristo, usted ya es salvo. Y va a empezar a obrar naturalmente. No se va a forzar a obrar. Las obras van a fluir naturalmente de usted, porque usted tiene un corazón agradecido de Dios. Por lo tanto, hermano, te invito a que te cuestiones hoy. Primero, si estás obrando. Y si es así, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque la iglesia dijeron? ¿Lo haces porque la Biblia dice y si lo dice tengo que hacerlo? ¿O porque mi esposa me dijo tienes que hacerlo? ¿Por qué estás obrando hoy? O tal vez es porque no sabes por qué, pero es algo que te enciende tu corazón de poder servir a tu Señor y lo haces de forma natural. ¿Cuál es la razón de tu corazón? Si alguno en este día se pregunta, no sé de qué están hablando. No sé lo que es una obra, no sé lo que es el arrepentimiento, no tengo idea qué es la fe. Lo que te puedo asegurar es que lo más probable es que estés yendo en la corriente de este mundo. Y el evangelio que está en las Escrituras te dice que hay una nueva oportunidad. Si tú te arrepientes de esa forma actual de vivir que te lleva a este mundo, hay una esperanza. Hay una esperanza si tú te arrepientes de tus pecados. Pero no basta solo con eso. Debes creer en Cristo. ¿Y quién es Cristo? El que vino a dar su vida por ti. El que dice Dios que envió a su Hijo a dar su vida y llevar tu pecado. Por lo tanto, si tú te arrepientes de ese pecado, Cristo es el que lo toma. Y es Cristo por medio de su sangre, es lo que cantábamos hoy, que te limpia de toda tu maldad. Y si es así, es porque eres realmente una nueva criatura. Y te vas a dar cuenta que si tú te arrepientes y pones esta fe en Cristo, naturalmente, hermano, te vas a gozar en obrar para el Señor. Qué bendición, amados hermanos, es para nosotros honrar a Dios con nuestras obras, con un corazón agradecido para la gloria del Señor. Dios las preparó, hermanos, de antemano. Antes de crear el mundo, Dios ya tenía pensado la obra que tú estás haciendo y que vas a hacer. Como conclusión de este último punto, podemos apreciar la gracia de nuestro Dios que nos saca de la corriente de este mundo y nos da una nueva vida. Y no solo eso, sino que nos da un nuevo propósito en nuestra vida. Que adornemos nuestra vida con buenas obras que reflejen la gloria de Dios. El brillo que tuvo Moisés, que nosotros también lo tengamos, porque estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, que tu rostro brille de Dios. Como conclusión ahora de la predicación, ¿por qué, hermanos, están aquí hoy? ¿Por qué han venido a la iglesia? ¿Será porque Dios lo preparó de antemano? ¿O fue porque usted dijo, no, hoy día domingo tengo que ir? Dios, hermano, de antes de la fundación del mundo, predestinó esto. Y usted está acá porque Dios quiere sus buenas obras. Dios anhela que usted se goce con Él. Y el que usted esté acá sentado en esta hora no es casualidad. No es porque sonó la alarma en la mañana. Es porque Dios quería que usted estuviese aquí. Les vuelvo a preguntar, ¿pero cómo sabemos que realmente somos salvos?
¿Seremos fariseos en nuestro análisis? Hoy, amados hermanos, en esta hermosa palabra hemos visto que si fuese dependiente de nosotros, estamos perdidos. Cada uno de nosotros es la peor versión que pueda existir. Si proyectáramos, hermanos, acá adelante sus pensamientos y los míos, realmente saldríamos arrancando de acá. Porque estamos muertos, hermanos, podridos por dentro. Sin embargo, hemos visto en este día que Dios es el que viene a rescatarnos de nuestra propia maldad. Él nos saca de la corriente de este mundo y es Él el que transforma nuestras vidas. Y es Él el que nos da arrepentimiento y es Él el que nos da fe. Y en todos esos es Él, es Él, es Él. ¿Dónde estás tú? En ninguno, porque no es por ti. Es por gracia de nuestro Señor. ¿Cuál es el mérito entonces? ¿Cuál es la jactancia tuya en esto? Ninguna. Porque la gloria no es tuya. La gloria es de Dios. Solo Él es digno de ser adorado. Por lo tanto, hermano, no busques la aprobación de los demás en tu vida. Que el que dirán los demás no te guíe en tu caminar. Porque a lo mejor, si esa es tu preocupación constante, es porque la corriente de este mundo te está llevando. Dios no quiere eso de ti. Si aún, hermanos, nos damos cuenta ahora, estamos en nuestros delitos y pecados, tenemos el mejor regalo. Hay una esperanza de vida. Dios, hermano, transforma realmente nuestros corazones a tal punto que no nos imaginamos cómo Dios realmente obra en cada uno de ustedes. ¿Qué mayor regalo que una salvación eterna? Cuando ustedes, amadas hermanas, hoy reciban un abrazo, algún regalo, digan qué hermoso es esto, pero cuánto más grande el amor de mi Señor, que me dio el mejor regalo. Y lo siento si los papás y los hijos se esforzaron mucho, pero Dios lo hizo mejor, porque Él tiene el mejor regalo, su salvación. Si usted se muere hoy, o mañana, o en muchos años más, hay tranquilidad en nuestros corazones, porque sabemos que Él dio su vida por los que creen en Él. Dios pagó un precio muy alto, hermanos, por este regalo. No lo despreciemos. No lo tratemos como algo inmundo. No lo tratemos como lo final en nuestra vida. El precio fue la sangre de Cristo. Si hoy nos entregamos a Él, tendremos un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo propósito realmente en nuestra vida. Darle toda la gloria a nuestro Señor. Hermanos, que el Señor nos quebrante en esta hora y nos haga salir de este camino de incredulidad que estamos siguiendo. Porque ninguno de nosotros estamos generando esa luz que encandila, porque yo lo puedo ver bien y ustedes me ven bien a mí también. Por lo tanto, necesitamos del Señor. Pero si Él no nos quebranta, no lo vamos a buscar. Y es por eso que hoy en esta palabra Él nos dice, salgan de ahí. La gloria es mía. La gloria es del Señor. No es nuestra. ¿Por qué seguimos dándonos nosotros el primer lugar? Volvamos, hermanos, de rodillas a nuestro Señor y clamemos a Él. Porque Él nos dará el perdón. Él nos dará esta vida eterna. Que el Señor sea glorificado. Y que Él perfeccione esta enseñanza para que realmente transforme nuestras vidas. Y la próxima vez que nos veamos, no nos podamos mirar
del reflejo de la gloria de Dios en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.